es OA que tengo acá, déjenme que mueva un poquito, ¿está bien? Es OA, ese es el valor de sigma HA, y sigma B es OB, ¿está bien? OB, que está ahí, ¿está? Y bueno, entonces, aquí algebraicamente, ¿y qué es lo que es OA? Es OF menos AB, y que lo que es OB es OF más FB. Es fácil de mirar ahí. Y entonces saco factor común, divido numerador y denominador por OF, y me queda 1 menos AF sobre OF, y me queda esta ecuación que está acá. Pero AF es igual a FB, ¿está bien? Y es igual a FD, que es el radio del círculo, ¿está bien? El radio del círculo. Y FD sobre OF, FD sobre OF, es igual al seno de φ, el seno de ese ángulo que está ahí, el seno de la envolvente de falla. Entonces, ¿qué me queda? Que K sub A, entonces FD sobre OF es igual al seno de φ, entonces el K sub A me queda que es igual a 1 menos el seno de φ sobre 1 más el seno de φ, ¿está bien? Porque como AF es igual a FB y es igual a FD, ¿está bien? Entonces reemplazando aquí, me queda que el coeficiente projectivo es igual a 1 menos el seno de φ sobre 1 más el seno de φ. Una ecuación que se la tienen que acordar, mantenerla en memoria porque es muy simple y la van a usar mucho, la van a usar cada rato. Es decir, que yo, para los suelos granulares, conociendo el ángulo de fricción del suelo, en la condición que sea, en la condición drenada o en la condición drenada, depende de la situación de carga que esté analizando, voy a determinar este coeficiente de empuje efectivo. Pero bueno, también hay otra relación que para los triángulos semejantes, ODB y OAB, se cumple esta semejanza, esta relación del triángulo que está aquí, y es fácil demostrar que OB sobre AB, ¿está bien? OB sobre AB es igual a la tangente cuadrada de alfa, ¿está bien? Alfa es el ángulo que forma digamos, el círculo de Mohr con la superficie de falla, ¿está bien? Y eso es igual a la tangente cuadrada de 45 más phi sobre 2, ¿está bien? Que eso le vamos a denominar igual a n phi, ¿está bien? Entonces, si esto es tangente cuadrada de 45 K sub A, que es OA sobre OB, ¿está bien? Es OA sobre OB, ¿está bien? Acá cambia el signo de positivo a negativo porque estoy invirtiendo acá, ¿ah? OA sobre OB. Entonces me va a quedar que es la tangente cuadrada de 45 menos phi sobre 2, o lo que es lo mismo decir que K sub A es igual a 1 sobre n phi, ¿está bien? Es 1 sobre n phi, es la inversa de esto, ¿está? Entonces acá tienen la ecuación general, digamos, por la cual pueden calcular de cualquiera de esas dos formas ese coeficiente projectivo en función del seno de phi o de la tangente cuadrada de 45 menos phi sobre 2. K sub A es igual a, solo expresado en términos del ángulo de fricción interna. Bueno, esto si lo expresamos, lo llevamos a la relación aquella, vamos a decir que cada sigma h es igual a sigma b sobre n phi. ¿Está? Bien. Eso va a suceder entonces cuando el círculo de Mohr sea tangente a la envolvente de falla, y en ese momento nosotros vamos a tener materializada ese equilibrio límite. Digamos, yo tengo esta cuña deslizando hacia allá, y la fuerza que estoy calculando es la fuerza de empuje que genera esa cuña en el momento de la rotura. ¿Está bien? No puede ser mayor que esta la fuerza, ¿está bien? Y es en el momento de la rotura. Es decir, para que pase esto, para que se rompa el muro y falle por aquí, el muro se tiene que haber desplazado, tiene que haber dejado libertad para que esta cuña de suelo deslice, digamos, y se rompa, ¿está bien? Entonces, por eso es un estado de equilibrio límite, un estado de rotura que yo estoy considerando. Y tengo un muro lo suficientemente blando para permitir que se desplace. ¿Hasta dónde se va a desplazar el muro? ¿Hasta dónde se va a mover el muro? Se va a mover hasta que alcance la fuerza
que le está aplicando en la situación activa. En esa situación el muro ya es resistente, ya es capaz de resistir esa fuerza, pero no es capaz de resistir una fuerza mayor a esa. Por eso el muro se flecta, el muro se mueve. Yo permito que se mueva. Entonces yo voy a elegir con qué valor trabajar, con qué coeficiente trabajar. Es decir, yo puedo permitir mi estructura en su estado de serviciabilidad, puede admitir desplazamiento, admite que se mueva el muro, que tenga un pequeño desplazamiento, sí. Bueno, lo calculo en la situación activa, lo calculo en esta situación activa. No puede permitir que se desplace el muro porque el estado de serviciabilidad no me permite ningún desplazamiento. Bueno, voy a diseñar un muro más fuerte. Para diseñar un muro más fuerte tengo que poner una fuerza más grande. Y esa fuerza más grande, ¿cuál es? ¿Cuánto más grande es? Y hasta acá cero. ¿Ven? En ese momento ya tengo la fuerza de equilibrio. No necesito más fuerza. No necesito que el muro sea más fuerte que K0. ¿Está bien? Y no necesito que sea más débil que K sub A. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, yo soy el diseñador de la estructura. Yo voy a tener en mis manos el criterio de diseño y de elegir qué coeficiente voy a usar. Si voy a usar K0 o voy a usar K. Y eso depende del destino de la obra. ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos, eso? Bueno, acá tienen el diagrama entonces de empujes correspondiente a un suelo sin sobrecarga, ¿está bien? Y es un diagrama triangular, porque la relación entre la presión vertical y la presión horizontal es K sub A, entonces todos los valores de empuje horizontal son gamma por Z por K sub A, y es una recta, que es este triángulo que está aquí, ¿tá? Con un valor máximo que es gamma del suelo, por H, la altura total, y por K sub A. Es un triángulo que tiene una resultante, que es el área del triángulo, y que está a 1/3 de la altura, como está ahí. ¿Tá? Bueno, cuando tengo la sobrecarga pasa lo mismo que vimos recién. En el caso de que el muro tenga un valor Q de sobrecarga, yo tengo un diagrama triangular acá. Esta fuerza horizontal es digamos, el valor de Q por K sub A. Y tengo un diagrama triangular generado por el empuje de peso propio del suelo. Bueno, cuando tengo una carga lineal por metro, es decir, esta es una carga, digamos, lo estoy viendo en el plano, digamos, pero es una carga lineal, Q por metro, digamos, perpendicular al dibujo, tengo una carga uniforme, perpendicular a la concentrada, digamos, pero en una línea. Yo voy a tener un diagrama de presiones como este que está aquí, variable, ya no es un triángulo, digamos, porque hay una influencia que tiene que ver con la distancia de la carga al muro, ¿está bien? La distancia de la carga al muro y con la profundidad, ¿está bien? Entonces, esta ecuación, la ecuación que representa esta curva que está aquí, está expresada por esta ecuación que está aquí, y depende del valor de m, también de la distancia de la fuerza al muro, y depende de la relación z igual a n sobre h, que es la fracción, digamos, la fracción de la altura del muro en profundidad. Entonces, con esos dos parámetros yo hago variar n acá, ¿está bien? M va a ser constante, los demás números son constantes, entonces es una función de n cuadrado, que es lo que me da esa curva que está ahí. Y ahí tengo el diagrama de presiones. ¿Está bien? Para el caso de tener una carga concentrada pero puntual, es decir, que la carga, esto está visto en planta, este dibujo es una vista en planta, fíjense, de la situación. Yo ahora tengo la carga concentrada en un punto, como si fuera una columna. Recién, el caso anterior era una carga lineal que estaba así, en toda la longitud. En este caso, una carga puntual. Bueno, sucede una cosa parecida. También depende de M y N, y también hay una variación en profundidad, y hay una variación en planta también, ¿está bien? Que depende de este ángulo alfa que está aquí. ¿Está bien? Entonces, la sigma ZR va a depender en función de M y N, en profundidad, y la que me interesa justamente la que está aquí, digamos que es la carga máxima, ¿está bien? Bueno,
Para el caso efecto de la pendiente del terreno en la superficie, seguimos en el caso drenado aquí. Si yo tengo la superficie del terreno inclinada a un ángulo beta, está bien, entonces el coeficiente caso A ahora depende no solamente de phi, como recién, sino que depende de beta, que es directamente de la teoría de Rankine, ¿está bien? Y la resultante de la fuerza, que va a estar a 1/3 de la altura, se inclina horizontal en un ángulo beta, que es el mismo de la pendiente del talud de la bici. Para el caso de suelos con cohesión y fricción, ahora la envolvente no viene al origen, como en el caso de los suelos granulares, sino que tiene una ordenada al origen, que es justamente el valor de la cohesión que tengo acá. Entonces ya ahí me cambia el círculo de Moore, ¿está bien? Y para este caso de suelos con cohesión, normalmente lo recomendable es trabajar con esfuerzo efectivo, es decir, como si fuera la situación no drenada, pues son suelos de muy baja permeabilidad, entonces la recomendación es trabajar en condición no drenada. Pero acá está expresado, digamos, las dos posibilidades para el caso drenado, largo plazo, y para el caso no drenado, en corto plazo. ¿Está bien? Entonces, para el caso drenado, digamos, operando algebraicamente aquí con relaciones de triángulo, la presión activa que vamos a obtener es igual a K sub A por sigma prima B, menos 2 veces C por la raíz de K sub A. ¿Está bien? Aquí la cohesión actúa como equilibrante, digamos, equilibrante como una situación de equilibrio interno que tiene, como que le cuesta más al muro, como le cuesta más al muro, al suelo, digamos, como que le cuesta más al suelo para desplazarse, para deslizar en la superficie de falla, justamente provocado por la cohesión, por eso disminuye esta fuerza sigma h. Para el caso no drenado, en este caso la tensión, lo que me queda es la cohesión, ¿está bien? Entonces si phi tiende a 0, ¿está bien? K sub A tiende a 1, ¿está bien? Por el seno de phi, y la ecuación me queda como sigma b menos 2 veces C sub, porque K sub A tiende a 1. ¿Está bien? Bueno, la distribución de la presión activa para una arcilla saturada, digamos, cuando tengo una condición de tracción acá, por desecación del suelo, yo tengo una fisura aquí, y este diagrama entonces tiene esta forma, tiene el valor de esta resistencia que tiene aquí, recuerden ustedes, igual a 2 veces C sub. Entonces, bueno, trabajando con este diagrama de presiones, este valor de Z0 que tengo acá va a ser igual a 2 C sub menos Q sobre gamma, y en función de si Q es menor que 2 C sub, la fuerza de empuje activo que tengo acá, considerando la relación que vimos recién, la podemos calcular como un medio de gamma por H menos Z0, quiere decir que es el volumen de este triángulo que está aquí nada más, al cuadrado, y si Q es mayor que 12 sub, voy a tener que, esta ecuación, tengo que descontarle a el caso, digamos, de arcilla. Para el caso pasivo vamos a ver que es una situación semejante, vamos a trabajar con este número que está aquí, ese es el número que vamos a determinar. Y bueno, de la misma manera que recién, trabajando algebraicamente con estas relaciones de triángulo que está acá, encontramos que el K sub A es igual a tangente cuadrada de 45 menos phi sobre 2, recién era más phi sobre 2, el K sub P, K sub A, ¿no es cierto? Menos phi sobre 2, y K sub P va a ser igual a la tangente cuadrada de 45 más phi sobre 2. Es la inversa de K sub A, por eso aquí el sigma B es igual a sigma H por NFi. Recién era sigma H sobre NFi. ¿Tá? Y NFi, recuerden que es tangente cuadrada de 45 más phi sobre 2. No me voy a detener en sacar estas cuentitas porque son cositas de relaciones de triángulos, son muy sencillas.
La situación es similar, entonces aquí yo estoy empujando el suelo hasta que se rompe, se desliza, se produce la superficie falla. En ese estado de equilibrio límite, ¿está bien? Esa superficie de falla es 45 menos phi sobre 2. Recién en el caso activo habíamos visto que era 45 más phi sobre 2. ¿Recuerdan? ¿Ah? Entonces, esa es la situación de equilibrio límite en el caso pasivo. De nuevo, para los casos de cohesión y fricción, llegamos a las mismas ecuaciones con, en lugar de menos más aquí, digamos, la fuerza es mucho más grande. Y para el caso no drenado a corto plazo también es sigma prima B más 2C. Esto lo pueden ver, está en el libro de Brajadas, o en todos los libros se puede deducir. Y bueno, los diagramas de empuje, vamos a tener un diagrama de empuje rectangular y uno triangular. ¿Está bien? Entonces, simplemente los triángulos que ya hemos estudiado. Lo mismo para cuando la situación está inclinada, digamos, el talud acá, un ángulo beta. Y bueno, de esa manera Rankine nos permite calcular los coeficientes de empuje activos y pasivos. ¿Está bien? ¿Se entendió? Vamos a ver la otra teoría ahora, la teoría de Coulomb. Para el caso estático, sí, bueno, gracias, gracias, gracias. Bien. Vamos a ver la otra teoría ahora. Ustedes fíjense que la teoría de Rankine es muy simple, muy sencillita y muy fácil de aplicar, es muy práctica, muy simple para calcular los diagramas de fuerzas, que es lo que necesitamos para diseñar el muro, pero no tiene en cuenta la fricción que hay o la interacción que hay entre el muro y el suelo, ¿está bien? Y siempre son los muros verticales, no considera que el muro pueda tener el paramento inclinado, un ángulo determinado, ¿está bien? Y bueno, la teoría de Coulomb sí la considera y vamos a ver eso. Y bueno, vamos a ver, ya una vez que tenemos, ya sea por Rankine o por Coulomb determinado los diagramas de carga, vamos a ver cuáles son las verificaciones de equilibrio que hay que hacer para verificar, digamos, no solamente el equilibrio interno del muro, la sección de hormigón armado, sino también el equilibrio global del muro, el equilibrio, la verificación al vuelco, al deslizamiento, o las presiones en la base, y también vamos a ver la acción del sismo, y bueno, cómo es el proceso de dimensionamiento del muro. Vamos a ver si podemos terminar eso hoy, y nos va a quedar una clase más corta la semana que viene. Rankine presenta la posibilidad de realizar cálculos simples, como les digo, pero impone algunas limitaciones, ya que se basa en el concepto de una pared lisa, no considera la fricción entre y vertical, una pared lisa y vertical. Las limitaciones de este método nos pone del lado de la seguridad y los valores calculados son conservadores, digamos, y algo pesimistas. Antes de Rankine, Coulomb había publicado su teoría ya en el año 1776, en la que sugiere que el empuje que ejerce el suelo sobre un muro se debe a una cuña de suelo que descansa contra la parte posterior de esta. Entonces aquí Coulomb considera que hay un muro, ¿está bien? Y que hay una cuña de suelo, ¿está bien? Hay una cuña de suelo que falló, que tiene una superficie de falla, y entonces todo el peso de este suelo, que desliza por esta superficie de falla, es la que genera el empuje sobre ese suelo. Entonces, básicamente, Coulomb considera también la inclinación del talud del suelo. El problema de Coulomb pasa por determinar esta superficie de falla. ¿Cuánto es esa superficie de falla? Rankine la determina considerando, bueno, los parámetros de resistencia de esto, pero vamos a ver que para el caso de Coulomb, para tener en cuenta esta inclinación de la pared y tener en cuenta la fricción acá, no nos alcanza con lo que ha establecido Rankine. Entonces, bueno, básicamente lo que hace es aislar el cuerpo libre, ¿está bien?, de esa cuña de suelo, que tiene un ángulo, W, acá, ¿está bien?
tiene esta fuerza de empuje activo, que es la que genera el equilibrio, que es la que yo tengo que, la incógnita, digamos, lo que yo tengo que encontrar. Aquí hay una fuerza de resistencia, digamos, o equilibrio entre la cuña y el mismo suelo, que se inclina de la normal, como es una presión, digamos, la presión normal acá se inclina a un ángulo phi, generado por la fricción que hay entre estas dos superficies, ¿está bien? Y esta normal a la superficie se inclina respecto de la normal, un ángulo delta, ¿está bien? Que es la fricción que hay entre esta componente que está acá, es la fricción que hay entre el suelo y el hormigón que está aquí. Entonces, para que esto esté en equilibrio, ¿está bien? Para que esto esté en equilibrio, yo hago la composición de fuerzas y acá me tiene que sellar este equilibrio, este diagrama de equilibrio. Entonces yo acá tengo la forma de calcular W, lo puedo calcular, el peso propio, y por este diagrama que tengo acá, conozco la dirección de la aplicación de R y conozco la dirección de peso A, entonces puedo trazar una paralela a esa por acá y una paralela a esta por allá, y donde se intersectan acá, me cierra el equilibrio límite y esta es la magnitud, digamos, de la fuerza A, que es lo que estoy buscando. ¿Okay? Vamos a ver cómo lo hace Coulomb. Este es el concepto, digamos. Parte de conocer, digamos, estos parámetros que están acá, que son los ángulos, digamos, θ es el ángulo del paramento de la pared respecto a la horizontal, y alfa es el ángulo, que no lo conozco, de la superficie falla respecto a la horizontal. Entonces, este ángulo no lo conozco y es lo que tengo que ver cómo hacer para determinarlo. ¿Está bien? Y es un ángulo que necesita, porque todos los demás los tengo, beta y θ lo tengo, pero acá no tengo alfa. ¿Está bien? Entonces este phi lo tengo y este delta lo tengo. ¿Tá? Entonces lo que me falta es encontrar alfa para poder resolver todo este problema que está aquí. Entonces el valor de delta, que es la fricción entre el suelo y el muro, vale aproximadamente un medio a 2/3 de phi aproximadamente. Depende de qué tipo de material sea el muro, si es acero, si es mampostería, si es hormigón. Depende de si es más o menos friccionante, tengo más o menos fricción. El efecto real de la fricción con el muro cerca de la base es producir una superficie curva de falla tanto en estado activo como en estado pasivo. Sin embargo, en el análisis en estado activo supone una superficie plana, ya que el error es muy pequeño, no así en el estado activo. Fíjense, en el estado activo se supone que el muro se desplaza hacia allá y que entonces hay una cuña de suelo que desliza, ¿está bien? Y de acuerdo a la teoría de Coulomb, la superficie real de falla no es una recta, ¿está bien? Sino que es una superficie acá en el espiral logarítmica aquí y después recta, ¿está bien? Pero la distancia entre estas dos líneas es muy pequeña. El error que comete en el estado activo Coulomb es pequeño. Sin embargo, en estado pasivo, el muro empuja al suelo, ¿también? Y genera una superficie falla que, de acuerdo a la teoría de Coulomb que estamos trabajando, es una línea recta que está ahí, pero en realidad la superficie falla es una espiral logarítmica acá y después recta. Esta distancia es bastante más grande, digamos, y aquí hay un error en la estimación, digamos, un poco mayor que en el caso activo. ¿Está bien? Entonces vamos a ver qué hacemos en este caso, digamos, para el caso activo y el caso pasivo. Entonces, bueno, de esta manera, la magnitud de la presión lateral se puede calcular en función del peso de la cuña, ¿está bien? Esa fuerza peso A, a partir del peso W que tengo acá, de la cuña, ¿está bien? Puedo, y va a ser igual a un medio de este coeficiente K sub A por gamma y por h cuadrado, donde el valor de K sub A es el que contiene, digamos, las variables asociadas a esta determinación. Entonces este K sub A se calcula con esta fórmula que está acá, que es de la teoría de Coulomb, ¿está bien? Y que contiene todo este desarrollo matemático que tiene ahí.
¿está bien? A partir de las variables geométricas, que son tita, delta, que es la fricción entre el suelo y el muro, beta, que es la superficie, el ángulo de la superficie de inclinación, y el ángulo de fricción del suelo, phi', ¿está bien? Entonces, de esa manera, con este valor de caso, lo que cambia, fíjense que la ecuación de Rankine y Coulomb es la misma, pero me cambia el valor de caso A, que para la teoría de Coulomb tiene esa expresión. ¿Está bien? Acá tienen ustedes algunas referencias del valor de caso A y de delta, por ejemplo. En ausencia de datos definidos, se pueden tomar los valores de delta que se dan aquí abajo: muros de concreto o ladrillo, pilotes de acero cubiertos de alquitrán, pilotes de acero sin recubrir. Para el caso activo-pasivo, ustedes tienen esos valores de delta que están ahí, ¿está bien? Coeficiente de presión de tierras, caso A, para distintos valores de delta o distintos valores de phi, ¿está bien? Entonces, son recomendaciones de distintos autores. Y acá tiene otra vez coeficiente de presión de tierras para todos los valores de phi, desde 0 hasta 25 grados, y en el caso de suelos friccionales, suelos cohesivos también. Está en la bibliografía que ustedes tienen y la pueden consultar allí. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora lo que me falta determinar es esta magnitud, ¿está bien? Yo la puedo hacer, como les dije recién, pero hay un método de Kuhlmann. Yo no sé cuál es el valor máximo de peso A, porque para eso yo tengo que tener definida la cuña, ¿está bien? Entonces hay un método gráfico, el método de Kuhlmann, que me permite calcular este valor de peso A. Entonces lo que hace este método es suponer distintas superficies de falla, como están acá, ¿está bien? Cada una de esas genera una cuña, y cada una de esas cuñas tiene un peso W, ¿está bien? Entonces yo tengo la dirección de aplicación de la fuerza peso A y la dirección de la fuerza R, ¿está bien? Entonces pongo W, pongo la dirección de la fuerza R y la dirección de la fuerza P, y acá me cierra el equilibrio, y eso me da un valor de peso A. Pongo otro W, y así voy haciendo los distintos puntos, voy encontrando estos distintos puntos que están acá, ¿está bien? De los distintos equilibrios de fuerza que tengo, distintos equilibrios de fuerza. Entonces, bueno, ahí tengo 4 puntos, por ejemplo. Entre esos 4 puntos yo puedo trazar esta curva que está aquí, ¿está bien? Y entonces, haciendo tangente a la curva, encuentro ese punto, que es el que me da el valor de peso A máximo, ¿está bien? Entonces eso se puede hacer en forma gráfica. Para el caso de presión activa sobre muros rugosos, en la condición de no drenada, consideramos phi igual a 0. Quiere decir que, fíjense que en el caso de Rankine también, cuando vimos el caso no drenado, consideramos phi igual a 0, porque ya consideramos que la presión de Portland alcanzó la presión total, que sigma se hizo igual a U, entonces phi es a 0, y lo único que queda es C, en la ecuación. Entonces, para ese caso, yo tengo una cuña como esta acá, que está acá, que tiene, digamos, una fisura, digamos, acá, y bueno, me da este diagrama como el mismo que vimos recién. Entonces aquí, bueno, tengo de nuevo el equilibrio de fuerzas, ¿está bien? Tengo la presión activa, el peso, la fricción con el muro y la fricción entre las dos cuñas de suelo que están acá. Conozco la geometría y hago lo mismo. Entonces voy colocando el peso W, ¿está bien? Coloco la fuerza R, coloco la fricción que tengo acá, pongo R y pongo la fuerza PW, que es la que genera el equilibrio allí, ¿está bien? Entonces de esa manera puedo calcular el valor. Entonces, para este caso acá, el valor del coeficiente de empuje activo va a resultar ser, haciendo, digamos, el análisis geométrico allí, 2 veces la raíz cuadrada de 1 más CW sobre U, donde CW es un coeficiente de adhesión
entre el muro y el suelo en la condición no drenada, ¿está bien? CU es la resistencia al corte del suelo no drenada, ¿tá? Y CW es la adhesión entre el suelo y el muro. Y para ese valor de CW, en función del tipo de arcilla, el tipo de suelo que yo tenga, va a ser igual a 0,3 C sub U, C sub U o CW, ¿está bien? Entonces, esta es la condición no drenada para una arcilla que es de baja permeabilidad, de muy baja permeabilidad. Pero en el caso que yo tenga un suelo permeable, digamos que tenga un suelo arenoso, un limo arenoso, qué sé yo, voy a considerar la condición drenada que tenía anteriormente, las mismas ecuaciones, pero con un phi que corresponde a la presión de poros que se incrementa, digamos, en el ensayo triaxial. También cuando calculamos el parámetro phi, lo que voy a hacer es reducir el valor de phi, ¿también? ¿Hasta dónde lo voy a reducir? Hasta el valor, digamos que se pueda incrementar la presión de poros en función de la velocidad de aplicación de la carga. Eso lo saco del ensayo triaxial. ¿Está bien? Para el caso de la presión pasiva es exactamente igual a la presión activa. Cambia, digamos, algunas cositas aquí en la fórmula del coeficiente de empuje. Y bueno, la magnitud de la fuerza se calcula como un medio de K sub P por gamma por H cuadrado. Y aquí es donde está la cuestión, digamos. Nosotros habíamos visto recién que habíamos dicho que para el caso pasivo, digamos, la superficie de falla real difiere un poco, bastante más, respecto de la superficie teórica que estamos tomando, ¿está bien? Y en el caso pasivo se aleja un poco más de la realidad que en el caso activo. En el caso activo se aproxima bastante bien y en el caso pasivo se aleja un poquito, ¿está bien? Entonces, lo que a veces se hace es calcular el caso activo por Coulomb y el caso pasivo por Rankine, si quisiera hacerlo así. Si no, estoy calculando por defecto, estoy calculando una presión pasiva. Como las fuerzas pasivas normalmente son equilibrantes, yo voy a estar del lado de la seguridad. Tampoco es peligroso hacer esto, lo que pasa es que estoy un poco subestimando esa fuerza de empuje pasivo que tengo. Y acá, bueno, les doy algunas referencias bibliográficas de los valores de K sub P para distintos parámetros delta y phi, calculados, digamos, obtenidos de la bibliografía. ¿Está bien? Bueno, está repetida esta. Bueno, acá tienen la línea digamos, para las distintas situaciones, algunas ya la hemos visto, ¿también? En el caso que tengamos este tipo de superficie así, vamos a tener que, digamos, calcular, digamos, el baricentro de la cuña, y a partir del baricentro pasar una paralela a la superficie de falla, y ese va a ser el punto de aplicación del empuje, de la resultante del empuje, ¿está bien? En este caso, bueno, 2/3, lo mismo que hemos visto ya anteriormente. Para el caso de tener sobrecarga uniforme, bueno, tenemos lo que ya hemos visto, un diagrama regular, un rectangular y un triángulo, y bueno, se hace la suma de las dos. En el caso que tenga una carga puntual acá, la resultante se va a ubicar a una profundidad Z, que va a depender del peso de la cuña, del peso W de la cuña y de la magnitud Q de la fuerza, ¿está bien? Expresada en términos de H. Bien, con eso ya tenemos dos teorías y dos formas de calcular los diagramas de carga, los diagramas de fuerza sobre el muro, y con eso podemos calcular también las secciones, digamos. Si fuera una viga en voladizo, por ejemplo, un muro cantilever, yo ya tengo una estructura ahora convencional, es una losa en voladizo, ¿está bien? Que tiene un talón y tiene un pie, que tiene momento flector, esfuerzo de corte, y con eso yo puedo diseñar la sección transversal del muro con las teorías de hormigón que hemos estudiado. Pero además tengo que hacer las verificaciones globales de seguridad de la estructura para que el muro globalmente no vuelque
en la fundación. Entonces, fíjense todas las cuentas que hay que hacer. Diseño de la sección de hormigón y además la seguridad global del muro, ¿está bien? Para eso vamos a necesitar hacer un predimensionamiento, porque tenemos que tener una idea de secciones. Y acá tienen algunas referencias ustedes para muros de gravedad o muros cantilever en voladizo. Tienen algunas relaciones en función expresado en función de la altura del muro, una geometría como para empezar a trabajar, ¿está bien? Entonces en este muro, que está enterrado acá, también yo voy a tener aquí un diagrama de presiones, de empuje activo, y de este lado voy a tener un diagrama de empuje pasivo, ¿está bien? Porque el muro se mueve para allá, se desliza en ese sentido, entonces este suelo que está aquí se expande, ¿está bien? Y este suelo que está aquí se comprime. Entonces, todo el suelo que está acá está en condición activa y todo el suelo que está aquí está en condición pasiva. Este que está en activo desequilibra el muro y este que es pasivo equilibra al muro. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer una verificación al vuelco y vamos a tomar momentos respecto del punto de giro, digamos, que puede volcar el muro, y va a ser la relación entre las fuerzas equilibrantes, digamos, y esa debe ser mayor o igual a 2 a 3, me tiene que dar. Entonces yo tengo acá el peso propio de la cuña de suelo que tengo aquí, el peso propio del muro, ¿está bien? Todas esas me dan momentos positivos que están acá, ¿está bien? El empuje pasivo que tengo aquí me da momentos positivos para allá. Todo eso son fuerzas que van al denominador, que son los momentos resistentes, digamos. El empuje activo que tengo acá me va a dar el momento de vuelco, ¿está bien? Entonces la sumatoria de momentos de vuelco, de equilibrantes respecto a los momentos de vuelco, me tiene que dar un factor de seguridad de 2 a 3, más cerca de 3 casi siempre que de 2, ¿está bien? Vamos a hacer una verificación en deslizamiento, entonces acá vamos a tener todas las fuerzas desequilibrantes, como el empuje, por ejemplo, que están hacia allá, me tienden a hacer deslizar el muro, y la fricción que yo tengo en la base acá, más la fuerza de empuje pasivo que tengo aquí, son fuerzas que se oponen al deslizamiento. Entonces, de nuevo, la relación entre las fuerzas equilibrantes respecto a la fuerza motora tiene que ser mayor o igual a 3, de 2 a 3, ¿no es cierto? La relación. Entonces, esta fuerza R que está acá va a ser igual a la suma de las fuerzas verticales por la tangente de delta. Delta es el ángulo de fricción entre el muro y el suelo, ¿está bien? Entonces yo acá, ¿qué sumo? Sumo el peso de este suelo que está acá, más el peso del muro, ¿está bien? Eso me da la sumatoria de las fuerzas verticales que tengo ahí, ¿está bien? La sumatoria de las fuerzas verticales, lo multiplico por la tangente de delta. Delta es el ángulo de fricción, ¿está bien? Entonces eso me da, le sumo la fuerza correspondiente al empuje pasivo que tengo aquí. Si no me alcanza, yo puedo hacer una cuña, por ejemplo, aquí abajo, e incrementar la fuerza pasiva, incrementar la fuerza de corte también, y de esa manera aumento la fuerza de equilibrio, ¿está bien? Y la tercera verificación que hacemos es la verificación de capacidad de carga, que esto corresponde a una fundación directa superficial que ya hemos estudiado. Entonces, en todas las condiciones de carga, ustedes van a tener una condición de una sumatoria de fuerzas, fuerza vertical, fuerza horizontal, fuerza equilibrante. Todo eso va a conducir a una resultante, también, y esa resultante a un diagrama de presiones que yo tengo acá, ¿también? Y de esa manera entonces yo voy a calcular las presiones máximas y mínimas, como hemos visto. Acá pueden usar Meyerhoff, por ejemplo, o Rankine, de acuerdo a cómo sea la magnitud de las fuerzas, y esas fuerzas las van a comparar con la capacidad de carga calculada por la teoría de Terzaghi o la Beach-Hansen o cualquiera de las teorías que hemos estudiado. ¿Está bien? Entonces son las tres verificaciones que vamos a hacer. Para el caso de cargas sísmicas, es de aplicación el método de Mononobe-Okabe,
Mono 9 considera la acción de las fuerzas inerciales, o sea, considera que la cuña esa ya no solamente se mueve en dirección horizontal por deslizamiento, sino que hay una fuerza de inercia, digamos, que hace que empuje más fuerte contra el muro, y eso tiene que ver con el coeficiente sísmico del muro. Entonces, Mono 9, la teoría de Mono 9 nos permite calcular un valor a través de un coeficiente de empuje activo sísmico y a través de los coeficientes de coeficientes sísmicos que dependen de la zona sísmica donde estemos actuando. Entonces Mono 9 me dice que yo puedo calcular el coeficiente de empuje activo sísmico con esta ecuación, donde aquí están todos los parámetros del suelo y del muro, phi, beta, que ya conocemos, ¿está bien? Y hay un valor θ' que está acá, que es la relación entre el coeficiente sísmico horizontal y el coeficiente sísmico vertical, ¿está bien? Entonces ahí tienen en cuenta los dos coeficientes sísmicos. Entonces, este valor corresponde al empuje total, el empuje de servicio más el sismo, es el empuje activo sísmico total. Entonces, ¿cómo hacemos el procedimiento? Calculamos el empuje activo total, que corresponde al empuje de deslizamiento de la cuña más el sismo. Luego calculamos el empuje activo correspondiente solamente a la condición de deslizamiento de la cuña por Rankine o por Coulomb, ¿está bien? Y la diferencia entre estos dos es el delta P, ¿está bien? Que es lo que le corresponde exclusivamente al sismo, ¿está bien? Entonces así yo puedo tener una fuerza sísmica pura y una fuerza de deslizamiento pura, ¿está bien? Entonces el delta P actúa, es como si fuera un triángulo invertido, ¿está bien? El diagrama de fuerzas del caso sísmico es como una cuña de suelo invertida que empuja. Entonces la distancia respecto a la base es 0,6 veces h, es 2/3 de h, y el empuje activo de servicio, un recién que está a 1/3 de digamos, de la cuña de deslizamiento, tengo las dos fuerzas, y con eso puedo calcular la resultante de las dos fuerzas que están actuando. ¿Está bien? Para el caso pasivo es igual, también nos da un coeficiente de empuje activo total, sísmico más servicio, y el procedimiento es exactamente igual al del caso activo. Θ, como les digo, es la relación de los coeficientes de empuje, de los coeficientes de sísmicos, horizontal y vertical. ¿Está bien? Bien. A ver, son las 6:10. Yo dejo acá porque creo que ustedes tienen clase también y ya no me gustaría también torturarlos más. Dejaría para la clase que viene, que sería el miércoles que viene. El viernes tienen práctica al modo que sea necesario, o empiezan con esto, o siguen trabajando con los prácticos. Eso ya lo manejan con Amelia. Y vamos a seguir la clase que viene, una clase más cortita, que nos está quedando los muros mecánicamente estabilizados para completar. A ver, chicos, ¿les ha quedado alguna duda de todo esto que hemos visto? ¿Quieren hacer alguna consulta? ¿Quieren hablar de algún tema en particular? Por mi parte aún no hay dudas, profe. No tiene duda, Juan Ignacio. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, les van a aparecer a hacer el práctico, seguro, Lourdes, Claro. seguro. Sí, sí. Luego, cuando aparecen a poner números, ahí empiezan a aparecer las dudas, seguro, siempre es así, tal cual, tal cual. Pero miren, yo les vuelvo a repetir. Una cosa es hacer las cuentas, hacer los cálculos, y otra cosa es el diseño. ¿Está bien? Entonces, quiero que distingan claramente los conceptos que tienen que ver con el diseño de la estructura con los conceptos que tienen que ver con el cálculo de la estructura. Una estructura
mal diseñada, mal conceptualizada, mal definida, por más cálculos que hagan de precisión y número decimal y todo lo demás, no va a funcionar. Tiene alta probabilidad de que falle la estructura. Entonces, la estructura tiene que estar bien concebida, tiene que estar bien diseñada, bien pensada, y en eso es en lo que yo me dedico más tiempo. Si ustedes se dan cuenta, me detengo mucho en tratar de transmitir conceptos, en tratar